Hola a todos, niños y niñas. Vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo por la onda encantada del servicio planetario Luna a Luna eh, para ser participativos de este proceso, ser parte nosotros de esa masa crítica que impulsa el proceso evolutivo de nuestro planeta y el proceso evolutivo de la humanidad, ¿sí? Hoy estamos llegando a la cuarta luna, ¿sí? Y antes de iniciar vamos a hacer como una especie de resumencito, ¿sí? Eh, que nos trae a colación todo lo que habíamos vivido en las tres lunas anteriores para iniciar esta cuarta luna. Porque esta cuarta luna es la que está conectada al tono autoexistente, es la que le da forma, estructura a esas situaciones que durante esta onda encantada del mago, que es la onda encantada del servicio planetario, nosotros tomamos la decisión de quedarnos, de permanecer, porque sentíamos que esas realidades eran necesarias de ser experimentadas por nuestra personalidad para poder lograr un proceso evolutivo, ¿sí? Porque conscientemente tomamos la decisión de quedarnos, de permanecer para comprender cuáles son esas partes del amor condicionado de tercera dimensión que aún se expresan a través de esas realidades en las cuales permanecimos, ¿sí? Entonces me voy a poner por aquí en una imagen más pequeña, como siempre hago, aquí en la esquina, y vamos a empezar, ¿sí? Número uno, observemos los tres primeros kines por los que pasamos en las tres primeras lunas. El primer kin es el mago magnético blanco, que es el inicio de esta onda encantada del mago, ¿sí? Miremos dónde está la serpiente, ¿sí? Descubrimos que la serpiente, esta serpiente, nos está recordando que para ese mago que representa el ser superior que habita en nosotros, ese ser que tomó la decisión de venir a esta tierra para vivir un proceso evolutivo, el propósito está almacenado en el inconsciente, en esa memoria inconsciente de la personalidad en la cual él escogió encarnar. Nuestro ser superior escogió encarnar en una personalidad específica, porque esa personalidad específica iba a ser el recurso principal para poder desarrollar el propósito por el cual él decidió venir a esta tierra. Si vamos al segundo kin, observamos, lo que quiero es que vean lo importante que es la serpiente para el mago, lo importante que es el cuerpo para el ser superior, lo importante que es la materia y el instinto para nuestro ser esencial. En el segundo kin, que estaba conectado a la segunda luna, esta águila lunar azul, la serpiente la teníamos en el antípodo, que representa mi otro yo. Y entonces a mi otro yo, que es mi alma, esa alma es la encargada de desafiar la personalidad para que esa memoria inconsciente sea memoria consciente. El alma todo el tiempo en este proceso terreno te está moviendo para recordarte el archivo que está guardado en tu memoria inconsciente, para activarlo, para que esa biblioteca, ese almacén que es tu memoria inconsciente, se abra y tú puedas llegar a él. Y el instinto cumple ese papel fundamental de despertar la memoria inconsciente y traerla a tu memoria consciente. Cuando tú te niegues más a reconocer tu instinto, más te estás negando a reconocer el propósito por el cual tu alma vino, tu ser superior, perdón, vino a esta tierra. Y entonces el ser superior lo que hace es que pone tu instinto cada vez más reactivo, cada vez más explosivo, porque es necesario que esto suceda.
que esa memoria se despierte, que esa memoria salga a la luz, ¿sí? Después en la tercera luna, por la que atravesamos por el kin del guerrero eléctrico amarillo, si ustedes miran, la serpiente aparece aquí abajo y es una serpiente espectral, ¿sí? Que nos está diciendo que la humanidad y nuestro linaje me van a ayudar cuando yo me conecte a la humanidad, me sienta parte de ella, cuando yo me conecte a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y me sienta parte de esa historia familiar, voy a recordar cómo se ha expresado ese propósito aún carente de luz a través de ellos. Voy a recordar qué es lo que está pendiente, por lo cual mi ser superior escogió encarnar en esta personalidad, qué es lo que está pendiente en esos procesos que siguen pasando como karma a través de la sangre, porque mi linaje y en la humanidad aún no se han purificado. Cuando yo me conecto a la humanidad y me siento parte de ella, cuando yo me conecto a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a todo mi linaje y me siento realmente parte de esa cadena evolutiva, voy a ver claramente, al verlos a ellos, voy a ver claramente cómo a través de mi personalidad se expresan los pendientes de ese proceso particular, a través del instinto. Con la intención de que si ustedes miran, me voy a ver claramente como el tono espectral, esta serpiente espectral me está diciendo lo que se ha liberado y lo que no. Voy a ver claramente qué se ha liberado y qué sigue como un instinto sin purificarse, que está listo para entrar en un estado de disolución de la expresión instintiva inconsciente y a pasarlo a una expresión consciente de la fuerza vital que me fue entregada por la humanidad y por mi linaje al momento de nacer. ¿Sí? Y vamos en este recorrido, digamos a nivel de imágenes, cómo lo habíamos observado antes de llegar a este punto. Veíamos que entonces, en ese desafío que nos presentaba el águila ascendía para observar claramente cómo el instinto la estaba desafiando a asumir sus emociones al interior de esa realidad creada. Pero ella, el águila, sobrevolaba, no se quedaba estática, sino que sobrevolaba para ir, observar el pasado, no con la intención de amarrarse al pasado, sino descubrir cómo toda tu historia y la historia de tu linaje y la historia de la humanidad, cuando yo miro hacia atrás, es la visión del almacén de recursos. Mi historia es el almacén de todos los recursos que yo tengo y que puedo usar. Es la que me ayuda a descifrar la historia, a comprenderla, a entender por qué yo hoy estoy en el punto donde estoy, porque nosotros todos hoy, en el presente, en este instante, somos fruto de una proyección de historias pasadas. Entonces, el águila nos reta en nuestra mente a ir al pasado personal, al pasado del linaje, al pasado de la génesis humana, ¿sí? Y descubrir en esa historia, en qué experiencia exacta del pasado se grabó en mí esa forma de reacción que ahora forma parte de mi memoria instintiva inconsciente. Entonces, cuando brota de mí ese instinto de una forma inconsciente, la intención es no castigarme por él, es usar la capacidad que tiene el águila de sobrevolar, mirar hacia su pasado y descubrir dónde nació, dónde se grabó, y así poder entender cómo transformar en mí la emoción que yo siento cuando esto sucede. Luego veíamos cómo el águila también tenía la capacidad de
anticiparse a un futuro, porque ella tiene la visión. Nos quedamos en esta realidad y en este espacio no porque nos sintamos atrapados, sino porque tomamos la decisión de transformarlo. Y transformarlo es abrir puertas de salida. Entonces esa águila al mirar hacia el futuro lo que tiene es la visión de los posibles portales de liberación, como lo veíamos cuando estábamos en el guerrero, en la luna pasada en el guerrero eléctrico amarillo, que su oculto era la serpiente espectral roja, la posibilidad de todas las posibles caminos de liberación de la expresión de ese instinto reactivo que hasta ahora ha dominado la humanidad o ha dominado a tu linaje familiar. Y así tenemos la capacidad de anticiparnos, de esa anticipación que yo llamo anticipación creativa, que le da un mejor uso a esa fuerza vital cuando el instinto aparece como una fuerza interior que brota al momento de vivir una experiencia particular. Y entonces ahí en nuestra mente nos vamos a proyectar al futuro con una frecuencia más elevada. Vamos a descubrir que estamos en esta realidad y que al futuro todo aquello que ya estamos preparados para transformar de esa realidad se ha transformado. Y vamos a visualizar ese camino para encontrar los portales de liberación. Y así descubrir cómo recrear nuevas formas de actuar y de reaccionar ante esas situaciones para llegar a manifestar hacia el futuro realidades con unas frecuencias vibracionales superiores, más elevadas o de mayor frecuencia. Y ahí tenemos toda esta historia del paso por nuestra tierra plagada de la expresión del instinto de la serpiente. Y ahí tenemos estos tres kines observándonos durante este recorrido por esta onda encantada del servicio planetario del mago. El mago, el águila, el guerrero. Comandando está aquí el mago recordándonos que todo lo que experimenta nuestra personalidad a través de su instinto, como expresión de la fuerza vital de vida, es parte de su propósito. Que toda realidad que estamos experimentando es fundamental para el propósito de vida que él se trazó. Y de allí, nosotros en la luna pasada nos cuestionábamos cada uno de todos estos pensamientos que se nos venían a la mente al ir al pasado o al ir al futuro y nos preguntábamos, ¿este instinto hará brotar de mí la valentía del guerrero que sabe poner su inteligencia al servicio de su evolución? ¿O este instinto me llevará a actuar desde un miedo irracional a no sobrevivir, desde un falso miedo a no sobrevivir, agrediendo o evadiendo? Y estábamos aquí en este paradigma del guerrero durante la luna pasada. Y ese guerrero desciende, con un águila observándolo y con un ser superior representado en este mago, en este Merlín, diciéndonos que todo esto sucede en la Tierra, que la Tierra, nuestro planeta, fue creado para darle vida al propósito de muchos seres superiores que se convocaron en ella para producir un proceso evolutivo de purificación de la expresión de la fuerza vital. El propósito del espíritu se materializa en este espacio creativo que nosotros hemos llamado tierra, Gaia, como tú la llames, madre. El espíritu nos acompaña además a cada paso, mostrándonos el camino, porque durante esta luna vamos a pasar por esta tierra, esta luna número 4 del año, que es la luna autoexistente del búho. Vamos a pasar por esta tierra autoexistente roja, que está guiada por el caminante del cielo autoexistente rojo, que nos está recordando que toda forma o estructura en la que nosotros hayamos decidido permanecer para vivir un proceso evolutivo señala un camino. Cada parte de esa historia nos está dando señales para seguir un camino. Y ese camino, porque el Kin guía
de la tierra autoexistente roja, este caminante del cielo autoexistente rojo, que representa a nuestro ser superior, nos está guiando para mostrarnos que siempre hay una salida, que siempre hay posibles portales de liberación para no seguir atrapados en una historia eternamente. No nos quedamos en ella vencidos, no nos quedamos en ella de una forma conformista, no nos quedamos en esa historia, no tomamos esa decisión para vivir un proceso de lucha, de guerra permanente. Nos quedamos en ella para tomar conciencia y vivir los procesos de liberación necesarios para que esa realidad no se siga expresando y trasladando a través de nuestra sangre en la humanidad y en mi linaje. Y nos está recordando que ese proceso nos invita a la acción, que hay un caminar que nos está invitando a la acción permanente. El camino, el caminante del cielo que nos guía durante esta luna, nos está invitando a caminar, a movernos, a explorar. Hay partes de esa realidad donde te has decidido quedar que no has explorado, que no has visto. Hay preguntas que no te has hecho, cuestionamientos que no te has lanzado. Hay partes de esa historia que aún no conoces bien. Hay caminos de esa situación particular que aún no has transitado. Hay que caminar, hay que actuar, hay que moverse para ver los portales de liberación. Y acá, recordando que todo esto sucede, todo ese propósito del espíritu manifestado a través de esta onda encantada del mago, se vive en la tierra, aquí. Y vamos a observar algo. Me voy a adelantar a algo sobre la onda encantada completa, pero lo voy a mostrar parcial. Recuerden que entonces estamos hoy en este kin de la tierra autoexistente roja, en esta luna, ¿sí? Pero que este kin a través de un pulso está conectado al tono solar y que ese pulso nos habla de la conexión con la torre del poder femenino. Esa torre del poder femenino se va a manifestar aquí en la tierra para recordarnos que la tierra tiene todos los nutrientes, tiene todos los elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Todo lo que es necesario para que surja la vida y para que surjan los procesos evolutivos. La pregunta es, ¿yo estoy siendo fecundo? Todos esos elementos están en tu propio cuerpo. Yo los uso en el balance adecuado, siendo fecundo a la presencia de todos para producir los mejores frutos. La Tierra nos está mostrando este tipo de balance o equilibrio permanentemente en el planeta. Observamos cómo donde hay exceso de poder masculino en la Tierra misma, la Tierra se pone árida, se reseca, porque no hay agua, porque hay demasiado fuego, porque el aire se usa para secar el agua y se convierte en desiertos áridos, como cuando los volcanes hacen erupción. Inicialmente, toda esta magma que se convierte en rocas de origen volcánico, llenas de nutrientes, son áridas, son secas y no producen vida, porque aún necesitan ser fecundadas por un femenino que trae agua, que apacigua el viento y trae las nubes para producir la lluvia, que maneja la proporción perfecta entre fuego, aire, tierra y viento, y aire, y agua. No sé cuál elemento me faltó, los 4 elementos.
y produce lo que hay en algunas islas volcánicas, que algunas son desérticas completamente y otras son completamente fértiles. Nos dice que este femenino, en este proceso terreno, en este pulso entonado autoexistente, para poderse conectar con la torre femenina, el femenino se tiene que conectar a la manifestación del viento solar blanco. Lo fundamental es que el femenino escuche, se escuche, escuche al otro, se escuche a sí mismo y se exprese. Luego de haber hecho estos dos procesos de escucha, interno y externo, se exprese como la voz del aliento divino. Eso es ser fecundos a todos los nutrientes que la tierra nos está entregando a través de esa forma específica en la cual tú decidiste permanecer para vivir un proceso de comprender las formas de amor condicionado de amor que estabas expresando y cómo las puedes transformar a través de un proceso evolutivo. El femenino es estéril cuando pierde la capacidad de escuchar y escucharse. Porque quien escucha, quien no escucha, y quien no escucha, solo habla. Y eso es una forma de expresión de un femenino, una consecuencia de la expresión de un femenino que no escucha, no sabe escuchar. Como también cuando no nos escuchamos a nosotros mismos, ese femenino se expresa en silencio, calla, no se escucha a sí mismo, no encuentra su fuerza, su centro y no habla. El primero se puede expresar como manifestación de un femenino que no sabe escuchar al otro, que no sabe hacer silencio, se escucha, se habla y se expresa de una forma agresiva. El segundo, ese femenino que no se escucha a sí mismo, no habla, no se expresa, porque su palabra está carente de poder, porque no está en su centro. Esas son cosas que necesitamos observar ahora que estamos en este espacio terreno bajo el cual nosotros le dimos forma a una realidad en la cual estamos permaneciendo para encontrar formas posibles de abrir portales de liberación. Porque ahí estamos ahora en esta luna, buscando portales de liberación. Si avanzamos más en la onda encantada, del otro lado vamos a pasar por la noche planetaria azul. La noche es el poder de la abundancia. El masculino está conectado, si la tierra son todos los nutrientes de los cuales yo necesito nutrirme y ser fecundo para poder florecer, el poder masculino durante esta onda encantada es el poder de la abundancia, es la manifestación del poder de la abundancia. La abundancia viene de la conjunción de estas dos cosas. El femenino sabe que tiene todo lo necesario y el masculino sabe cómo generar esa fórmula química que produce la transformación. ¿Cómo veo en la realidad actual, para hacerlo específico, cómo veo en la realidad actual que yo estoy experimentando y en la cual decidí quedarme? Veo todos los recursos necesarios, todo lo que yo necesito, ese almacén de recursos que es mi historia, lo veo todo ahí para producir la transformación. Porque el masculino, nuestro masculino al interior de esta onda encantada no se conecta con toda esa fuerza de encontrar las ideas y los recursos y moverlos y generar la fórmula química que produce la liberación? Porque el masculino no se ve, no ve la verdad a través de este espejo entonado blanco, no ve la verdad de lo que los reflejos le están mostrando sobre sí mismo. Porque el masculino
se cree dueño de la verdad. Y es una verdad estancada que se convierte en dogma, que se convierte en una creencia recalcitrante, que es inamovible, que no da espacio al paso evolutivo del ser humano por la Tierra. Es ese masculino que nunca cree que la realidad que está viviendo está reflejando algo sobre sí mismo o que esa realidad tiene algo que mostrarle sobre sí mismo en esa cueva de los espejos, en la cual debo verme a mí mismo. El masculino tiene que aprender a liderar el proceso de cumplir ese propósito que el ser superior se trazó al venir a esta tierra y tomar forma a través de un cuerpo físico con una personalidad específica, diciéndose la verdad sobre esa personalidad, sobre quién soy yo a través de esta personalidad, no sobre lo que yo quisiera ser, no sobre lo que yo deseo ser, no sobre lo que yo pienso ser, es sobre lo que yo soy a través de los actos, las palabras, las acciones que yo ejecuto, los instintos que yo expreso, lo humano que yo soy a través de la expresión de esta personalidad. La pregunta es, ¿tú masculino te ha permitido ver en esa realidad la verdad real o la está camuflando, escondiendo, disfrazando, maquillando, puliendo? ¿Tu masculino se cree dueño de la verdad o sabe abrirse a las posibilidades de que esa verdad se transforme? Y en esa conjunción que iniciamos hoy, porque quería hacerlo justo ahora para esta cuarta luna, porque se inicia el proceso de la creación, de la vivencia, de ver esa realidad en la cual decidimos quedarnos, como hablábamos desde la primera luna, quedarnos para convertir esa realidad en un espacio a través del cual yo voy a recrear, transformar, liberar, purificar la expresión de un instinto. Porque este espacio creativo de la onda encantada del mago está conectado en el medio a este sol resonante amarillo que nos dice cuando el femenino es capaz de escuchar y escucharse, aprende a expresar el aliento divino, cuando el masculino reconoce todos cuando el masculino es capaz de reconocer la verdad, reconoce todos los recursos que hay ahí para vivir ese proceso de liberación y transformación. Y entonces ahí nos convertimos en canales de expresión de la luz universal, de la llama espiritual, que ilumina la vida, ilumina tu caminar por la vida para encontrar salidas y posibles procesos de liberación a la expresión de un instinto reactivo kármico que se ha venido expresando en la humanidad y en tu linaje particular. Y ahí podemos pasar entonces ya a... Yo siempre estos videos los inicio con una introducción de todo ese poema escrito sobre el mago como arquetipo galáctico. Hoy me lo salté y ya lo voy a dejar así. Lo haremos para la siguiente luna. Pero ahora vamos a mirar este oráculo de la quinta fuerza de la Tierra autoexistente roja con detalle. ¿Sí? Recordemos entonces que en este año que estamos pasando por la onda encantada del servicio planetario del mago, estamos viviendo un año tormenta rítmica azul, que yo lo he llamado un año para nosotros imprimirle un ritmo amoroso, sereno y tranquilo a este proceso de transformación planetario. Me lo imprimo yo a mí mismo para que lo podamos proyectar al proceso evolutivo planetario, que está siendo muy desbordado de energía a través de todo lo que estamos observando hoy en día en el planeta.
Hagámoslo amorosamente en nosotros para que esa energía contagie al planeta y los procesos de transformación planetarios, digamos sociales o más globales, puedan ser un poco más tranquilos y más serenos de lo que estamos viviendo. Pero hagámoslo en nosotros. No vamos a pelear contra lo que está pasando afuera. Vamos a hacerlo en mi pequeño grupo, en esa realidad donde yo decidí permanecer. ¿Sí? Pasamos entonces por esta luna, por este kin número 17, que es la Tierra autoexistente roja, la luna autoexistente del búho, que inicia hoy, 18 de octubre de 2024, y que terminaría el 14 de noviembre de 2024. Recordemos que el búho es un animal que solo se alimenta de seres vivos, ¿sí? Y que su visión, que me parece que es infrarroja, no recuerdo bien si la palabra es esa, y esto que parecen sus orejas, que realmente son sus oídos, ve, y esto que sale aquí que son sus oídos, ¿sí? Que él tiene uno más arriba y uno más abajo, uno más adelante y uno más atrás. ¿Para qué? Para poder localizar con mayor facilidad a través de su visión, a través de su oído, aquello de lo cual él está llamado a nutrirse porque tiene vida. Esa realidad donde tú escogiste quedarte y permanecer, o así tú te hayas sentido que no escogiste quedarte ni escogiste permanecer, pero estás en ella, esa realidad tiene los nutrientes necesarios para que esa tierra se haga fecunda y produzca, como les decía yo, como esas islas volcánicas donde hay agua y hay de todo, los nutrientes se activan y se convierten en las islas más fértiles del mundo, para que tu realidad se haga el campo más fértil y dé los frutos más carnosos y más dulces. El búho me está recordando eso durante esta luna. ¿Qué tan nutritiva yo, qué tan nutritivo considero yo que es, qué tantos nutrientes considero yo que tiene esa realidad en la cual estoy? Los veo, me doy cuenta que hay de todo, que hay en eso que yo veo ahora muchas veces solo como un fango, puede salir la flor de loto más hermosa. El búho te está preguntando eso. Tú ves la vida que late fuertemente a través de la realidad que estás experimentando. Ves las posibilidades de dar más vida, una vida más vibrante, más armoniosa, a través de la experiencia consciente de esa realidad por la cual estás pasando hoy. Y ese mandato del Kin para esta tierra autoexistente roja nos dice: yo defino con el fin de evolucionar. Midiendo la sincronía, sello la matriz de la navegación con el tono autoexistente de la forma. Yo defino con el fin de evolucionar. Yo defino la realidad que estoy viviendo. La observo, la enmarco con el fin de poder evolucionar a través de ella. Y durante ese momento en la cual la mido, la defino, la, le doy un marco, digamos, teórico en mi mente a esa realidad, mido en mí qué tan sincrónico, armónico estoy con ella. ¿Qué capacidad tengo de observar con los ojos del amor? Porque cuando la observo en sincronía, entro en la vibración del amor y desde la vibración del amor descubro todos los nutrientes que hay ahí, en esa realidad, para darle vibración más elevada a mi vida, a mi proceso de vida. Y ahí descubro las señales que me dan el camino de la navegación, el camino hacia el cual yo debo seguir explorando, abriendo camino para evolucionar.
para transformar la forma bajo la cual como humanos nos estamos expresando en esta tierra. Nos guía entonces este mandato del Kin que entra en conjunción con ese gran espíritu de la Tierra, de la conciencia planetaria, y que entra en conjunción con nuestro ser guía, conectado a este caminante del cielo autoexistente rojo de la onda encantada del perro, mostrándonos cuáles son todos los condicionamientos del amor de tercera dimensión que seguimos expresando a través de esa realidad que nos hacen sentirnos atrapados por ella. ¿Cuáles son las ausencias de amor al interior de esos condicionamientos de tercera dimensión que estamos viviendo y experimentando a través de esa realidad? ¿Y cuáles son los posibles caminos? Me está guiando todo el tiempo diciéndome cuáles son esos posibles caminos, mostrándome que yo todo el tiempo puedo perfeccionarme en el arte de florecer de una forma más bonita al interior de esa realidad, que no tengo que seguir floreciendo de la misma forma que floreció mi linaje, que yo puedo ser más atinado, que yo puedo ganar más conciencia, ver más, ir más allá de lo que mi linaje fue y descubrir que mi memoria inconsciente yo la puedo escuchar, que yo puedo tener acceso a leer, a escuchar todos los archivos guardados en esa biblioteca viviente que es mi memoria inconsciente, para descubrir allí todo lo que se ha transformado y lo que requiere, lo que aún no se ha transformado y lo que ya se ha transformado para usarlo como recurso y lo que aún no se ha transformado para usar los recursos encontrados en pro de impulsar esa transformación. Me escucho a mí mismo principalmente porque allí es donde está toda esa memoria inconsciente que me da las señales, me ayuda a ver claramente las señales en el espejo, las verdades en el espejo de esa realidad. ¿Qué es esa realidad? Para darle salida a mi proceso evolutivo, para descubrir qué es lo que no se ha sanado y qué es lo que yo ahora puedo sanar para poder florecer en esta mano autoexistente azul de la onda encantada de la semilla, para poder que mi florecimiento sea diferente, perfeccionado, se manifieste de una forma diferente de lo que se ha manifestado en mi linaje. Avanzamos entonces recordando algo que ya les recordé mucho durante la parte anterior del video, y es recordar que en esta tierra autoexistente roja se inicia el proceso de reconocimiento de cuál es ese espacio creativo en el cual nos vamos a mover para vivir el proceso de manifestación consciente del propósito que se trazó nuestro ser superior para ser vivido en esta tierra a través de este cuerpo y esta personalidad que se expresa a través de el instinto, mostrándonos claramente a través de su expresión la memoria inconsciente en donde está escondido ese propósito de purificación para llegar a la liberación de una expresión de instintiva humana o de linaje, de humanidad o de linaje, conectando esos dos poderes femeninos y masculinos a través de estos pulsares entonado autoexistente y entonado entonado. El femenino que ahora aprende a escucharse para poder hablar desde el aliento divino y el masculino que ahora usa todos estos recursos, es capaz de ver su verdad y usa todos los recursos que encuentra en esa verdad para transformar la manifestación de esa verdad y elevarla a la expresión de un reflejo que sea más parecido al orden cósmico. Y así, avanzando rápido porque no me voy a tener ya en mucho detalle, llegamos a la pregunta que estamos abocados a hacernos durante esta luna autoexistente del búho que inicia hoy. ¿Cuál es
Nos vamos a usar toda esta luna para descubrir una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es ese camino que me voy a plantear durante esta luna como una salida evolutiva para esta encrucijada que observo en esta realidad que estoy viviendo? ¿Cuál es el camino que me planteo hoy como una salida evolutiva para la encrucijada que la realidad me plantea con el presente donde he tomado la decisión de permanecer? Este presente te está mostrando una encrucijada. ¿Y cuál es ese camino evolutivo que tú puedas descubrir durante esta luna? Si respiras y te escuchas, si respiras y escuchas, para poder ver la verdad que se está mostrando, que se te está mostrando a través de los reflejos, esa verdad condicionada de tercera dimensión que aún estás expresando en tu personalidad y que ves en los reflejos, para ver esa verdad y encontrar ahí los recursos suficientes desde el amor, viendo esa verdad en armonía, en sincronía, desde el amor, para encontrar ahí todos esos recursos que me van a ayudar a transformarla. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el próximo paso? Porque nos está guiando este caminante del cielo autoexistente rojo, que es nuestro guía, diciéndonos, hay que dar un paso, hay que actuar, no te quedes ahí inmóvil, inerte, siguiendo la ley de la inercia, haciendo lo mismo. Cambia tu forma de actuar, cambia tu forma de expresarte, cambia algo, mueve algo, y no pienses que es pequeño o grande, es algo que genera acción, movimiento, una palabra, un movimiento. ¿Cuál es ese camino que yo me planteo hoy? ¿Y cuál es la acción que me impulsa a seguir ese camino? Que me planteo hoy como salida a esta encrucijada que yo siento en mi interior cuando tomé la decisión de permanecer al interior de esa realidad por la cual yo me siento asfixiado, ahogado, encarcelado, amarrado, atado. Un abrazo para todos y muy feliz luna autoexistente del búho. Que se manifieste todo el poder de esta luna en una acción que emprenda un camino con miras a recorrer todo este espacio creativo para llegar a la purificación que precede a la liberación y a la disolución de la expresión de un instinto reactivo que aún sigue vivo y latente en mí. Un abrazo, muy feliz luna.